La peste, por Albert Camus, capítulo 3, parte 1. A lo largo de varias semanas, los prisioneros de la peste lucharon como pudieron, y algunos de ellos, como Rambert, incluso imaginaban que seguían siendo hombres libres, que tenían opción de escoger. Pero, efectivamente, se podía decir en ese momento, a mediados del mes de agosto, que la peste lo envolvía todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste y sentimientos compartidos por todos. El más importante era la separación y el exilio, con todo eso que significaba el miedo y la rebeldía. Esa es la razón por la cual el narrador cree que conviene, en ese momento culminante de la enfermedad, descubrir en general y a modo de ejemplo los actos de violencia de los vivos, los entierros de los muertos y el sufrimiento de los amantes separados. A mediados de ese año empezó a soplar un gran viento sobre la ciudad apestada que duró algunos días. El viento es particularmente temido por los habitantes de Oran, porque como no tiene ningún obstáculo natural en la meseta donde se encuentra la ciudad, se precipita sobre ella y se arremolina en las calles con toda su fuerza. La ciudad, durante tantos meses en que no cayó ni una sola gota de agua para refrescarla, estaba cubierta de una costra gris que se desprendía al contacto del aire. El aire levantaba olas de polvo y de papeles que chocaban con las piernas de los paseantes, cada vez más raros. Se les veía por las calles, aprisa, encorvados hacia adelante, con un pañuelo o la mano cubriéndose la boca. Por la tarde, en sustitución de las reuniones con que antes se pretendía alargarla lo más posible aquellos días, que para cada uno de ellos podía ser el último. Se veían pequeños grupos de personas que volvían a su casa con mucha prisa o se metían en las cafeterías. Y en ocasiones, a la hora del crepúsculo, que en esta época llegaba ya más pronto, las calles estaban vacías y solo el viento lanzaba por ellas su lamento continuo. Del mar, revuelto y siempre invisible, subía un olor a gas y a sal. La ciudad desierta, flanqueada por el polvo, saturada de olores marinos, traspasada por los gritos de viento, gemía como una isla desdichada. Hasta ese momento, la peste había dejado ya muchas víctimas en los barrios aledaños, más poblados y menos cómodos que en el centro de la ciudad. Pero de repente se aproximó y se instaló en los barrios de los grandes negocios. Los habitantes acusaban al viento de transportar los gérmenes de la infección. Nos confunde, decía el director del hotel. Pero sea lo que fuere, los barrios del centro sabían que llegaba su turno cuando oían de noche silbar cerca, cada vez con más frecuencia, el timbre de la ambulancia que resonaba bajo sus ventanas la llamada fúnebre y sin pasión de la peste. Se tuvo la idea de aislar en el interior mismo de la ciudad ciertos barrios especialmente castigados y de impedir de ellos la salida más que a los hombres cuyos servicios eran indispensables. Los que hasta entonces vivían en esos barrios consideraban esta medida como una burla dirigida especialmente contra ellos y por contraste consideraban hombres libres a los habitantes de los otros barrios. Estos últimos, en cambio, encontraban un consuelo en sus momentos difíciles, imaginaban que había otros menos libres que ellos. Hay todavía gente que es más prisionera que yo.
Era la frase que resumía la única esperanza posible. En esta época hubo también un incremento de los incendios, sobre todo en los barrios de placer, al oeste de la ciudad. Según investigaciones, se trataba de algunas personas que al volver de hacer cuarentena, enloquecidas por el duelo y la desgracia, prendían fuego a sus casas haciéndose la ilusión de que mataban la peste. Costó mucho trabajo detener esas ocurrencias que, por su frecuencia, ponían continuamente en peligro barrios enteros, a causa de la furia del viento. Después de mostrar en balde que la desinfección de las casas efectuada por las autoridades era suficiente para excluir todo peligro de contaminación, fue necesario castigar con severidad a esos incendiarios inocentes. Y no fue la idea de la prisión la que logró detener a aquellos desgraciados, sino la certeza de que una condena equivalía a una pena de muerte por la excesiva mortandad que se compraba en la cárcel municipal. Sin duda, esta aprehensión tenía fundamento. Por razones evidentes, la peste se encarnizaba más con todos los que vivían en grupos, soldados, religiosos o presos, pues a pesar del aislamiento de ciertos detenidos, una prisión es una comunidad, y lo prueba el hecho de que nuestra cárcel municipal pagaron su triunfo con la enfermedad tanto guardias como presos. Desde el punto de vista superior de la peste, todo el mundo, desde el director hasta el último detenido, estaban condenados y quizá por primera vez reinaba en la cárcel una justicia absoluta. Fue en balde que las autoridades intentaran introducir las jerarquías en esta nivelación, concibiendo la idea de condecorar los guardianes muertos en el ejercicio de sus funciones. Como estaba decretado, el estado de sitio y en cierto modo se podía considerar movilizados a los guardianes. Los detenidos no protestaron. En los medios militares no lo tomaron a bien. Señora, acertadamente, que se establecería una confusión mental en el espíritu de la gente. Se escuchó su demanda y se decidió que lo más importante y simple era dar a los guardianes que morían la medalla de la epidemia. Sin embargo, en cuanto a los primeros, el mal ya estaba hecho. No se podía pensar en quitarles la condecoración y los centros militares que mantenían su punto de vista. Por otro lado, en cuanto a la medalla de la epidemia, tenían el inconveniente de no producir el efecto moral de la epidemia. Tenía el inconveniente de no producir el efecto moral que se obtenía con la condecoración militar, pues en tiempo de epidemia era trivial obtener una condecoración de ese género. Así, todo el mundo quedó descontento. Además, la administración de la penitenciaría no pudo obrar como obraban las autoridades religiosas y a la menor escala los militares. Los frailes de los dos únicos conventos de la ciudad fueron dispersados y alojados provisionalmente en las casas de familias piadosas. También, en la medida de lo posible, ciertas compañías fueron destacadas de sus cuarteles y puestas en guarnición en escuelas o en edificios públicos. La enfermedad que supuestamente forzaban los habitantes y una solidaria del sitio rompía al mismo tiempo las asociaciones tradicionales y devolvía a los individuos a su soledad. Esto causaba desconcierto.
Se puede pensar que todas estas circunstancias